Cuando puedan ver la pantalla, muchachos, por favor. Listo, profe. ¿Listo? ¿Todos ven la pantalla ahí? Profe, Bueno, sí. Dígame. Profe, al final de la clase, hoy vamos a hacer algo pendiente. Sí, hay cuestionario, de 3 a 4. Cuestionario de 3 a 4. Sí, señor, ya está programado. A las 3 arranca y se cierra a las 4. Uy, profe, me está tirando duro. Bueno, gracias. Como que tirando duro. Ustedes fueron los que quisieron así. Profe, Estaba pero relajado. está Relajado. Nos está castigando porque por algunos estudiantes que no quisieron exponer, pero pues... No estoy castigando, estoy dando una solución. Esto no es castigo, es una solución. No querían exponer, pues yo voy a dar la clase. Pero antes de los cuestionarios, pues uno tenía unos 2 días, 3 días para resolverlo. Pues sí, eso era antes. Dice, profe, todo bien, a ver. Pero antes, las cosas cambian. Bueno, muchachos, vamos a hablar hoy de naturaleza de la luz y formación de imágenes. Bueno, entonces ya la clase pasada veníamos hablando de la luz, ¿cierto? Recordemos que la luz, como decimos, la luz como tal, es lo que nosotros conocemos como el espectro visible, ¿no? Más o menos desde los 400 hasta los 750, más o menos, nanómetros de longitud de onda. ¿Listo? Entonces, ese espectro que nosotros llamamos luz, que es visible, en sus inicios, habían dos teorías acerca de ellos. ¿Sí? Había digamos, unos estudios que los encabezaba Huygens, los cuales nos decía que la luz como tal era una onda. ¿Listo? Ya hemos estudiado la luz como una onda, hemos visto que esa onda es una luz, que la luz es una onda sinusoidal, que tiene cualidades como periodo, como longitud de onda, como frecuencia, ¿cierto? Y había otra, digamos, otra vertiente, que era la vertiente establecida por Newton, que decía que la luz como tal estaba conformada por partículas, ¿cierto? También hemos visto algo de esas partículas, en la clase pasada vimos presión de radiación, y dijimos que esas partículas eran los fotones, ¿no es cierto? Listo. Entonces, se estableció en ese entonces que la luz tenía una dualidad, ¿sí? Que llamamos dualidad onda-partícula. ¿Sí? Entonces, la luz como tal es una onda a la cual se le asocia una función de onda, matemáticamente hablando, ¿cierto? Y también es una partícula. Esa partícula pues tiene un momentum, ¿no? Bueno. Entonces, estudiamos esas partículas en fenómenos, como habíamos mencionado la clase pasada, como el efecto fotoeléctrico, ¿cierto? Y en fenómenos digamos que podríamos encontrar fenómenos que evidenciaban que la luz era una partícula y habían fenómenos que evidenciaban que era una onda. Entre los fenómenos que evidenciaban que era una partícula encontrábamos el efecto fotoeléctrico, y entre los fenómenos que evidenciaban que evidentemente era una onda, encontrábamos el fenómeno de la interferencia. Y bueno, en fin, un montón de otros fenómenos ondulatorios. Bueno, ¿en qué consistía el efecto fotoeléctrico? Bueno, pues nosotros teníamos una placa metálica, metal, ¿no es cierto?, al cual le hacíamos incidir luz de cierta energía. Aquí tenemos, digamos, una luz incidente. Como estábamos haciendo incidir luz, pues hacíamos incidir fotones, ¿no es cierto? Esos fotones, pues ya dijimos, tenían un momento y una energía. La energía era H por F, siendo H lo que denominamos constante de Planck. La constante de Planck es igual a 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, la energía de estas partículas, si era lo suficientemente grande, incidía en esta placa metálica, ¿cierto? Recuerden que los metales son materiales conductores que tienen electrones libres, y si la energía de esta luz era lo suficientemente grande, se desprendían electrones de allí, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como el principio de funcionamiento de las celdas solares, ¿cierto? Así funcionan las celdas solares. Las celdas solares reciben energía proveniente de la fuente, que es el sol, ¿cierto?
Y si esas ondas solares tienen la suficiente energía, inciden en una placa metálica o una placa fotorrefractiva metálica, desprenden electrones y esos electrones pues son aprovechados como energía eléctrica. ¿Sí? Entonces el principio de funcionamiento de las placas solares. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que no cualquier, digamos, radiación puede producir efecto fotoeléctrico. Aquí tenemos, digamos, 3 ejemplos. ¿Cierto? Tenemos luz roja, luz verde y luz azul. Recordemos que la luz roja es la que tiene una longitud de onda más grande, mientras que la longitud de onda azul es más corta. ¿Sí? De tal manera que aquí la frecuencia es más pequeña, aquí la frecuencia es más grande. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos incidiendo luz roja sobre una placa metálica y vemos que pues, no se presenta el efecto fotoeléctrico. ¿Cierto? Aquí tenemos luz verde, ¿cierto? Incidiendo sobre una placa metálica y bueno, en esa placa metálica sí se presenta el efecto fotoeléctrico. Y también tenemos luz azul. También se presenta el efecto fotoeléctrico, pero en este caso la luz azul al tener mayor frecuencia, ¿cierto? Como tiene mayor frecuencia, tiene mayor energía. Entonces los electrones que se desprenden tienen mayor energía. ¿Listo? Entonces el efecto fotoeléctrico se presenta dependiendo de la energía o dependiendo de la frecuencia de la luz incidente. Ese era un fenómeno que nos hablaba acerca del carácter o carácter corpuscular, ¿no es cierto? Es decir, que la luz estaba conformada por partículas. ¿Listo? ¿Y qué otro fenómeno era el importante en esa época? Podríamos decir que antes del efecto fotoeléctrico, se consideraba que la luz era una onda. Cuando apareció el efecto fotoeléctrico, se le empezó a dar un carácter corpuscular. ¿Verdad? Recordad que el efecto fotoeléctrico fue explicado por Einstein y que significó premio Nobel, ¿no? Es el premio Nobel que ganó Albert Einstein, lo ganó por la explicación del efecto fotoeléctrico. Entonces, antes del efecto fotoeléctrico, la luz era considerada una onda. Ahora, con el efecto fotoeléctrico, se podía también considerar como una partícula, hasta que apareció este fenómeno, que es el fenómeno de la interferencia. ¿Sí? ¿En qué consiste la interferencia? Pues nosotros ya hemos visto interferencia constructiva y destructiva. Lo vimos el corte pasado, ¿sí? Cuando vimos superposición de ondas en una cuerda. Existen 2 tipos de interferencia, constructiva y destructiva. Recordemos que la interferencia constructiva se daba cuando 2 ondas se encontraban en fase. ¿Cierto? Si 2 ondas se encontraban en fase, ¿cierto? El resultado era una onda que tenía una amplitud mayor. Por lo tanto, pues las ondas se sumaban. ¿Cierto? Y también existía la interferencia destructiva, que era cuando las 2 ondas estaban desfasadas y el resultado era una onda que se restaba, ¿cierto? Entonces, ese principio de la interferencia se comenzó a aplicar a las ondas de luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una fuente de luz. Una fuente de luz. Esa luz la hacen pasar por 2 orificios, de tal manera que aquí se producen 2 fuentes de luz. Es decir, aquí hay 2 ondas. ¿Sí? ¿Cómo sería más o menos el bosquejo de esas 2 ondas? Vamos a dibujarlo por aquí. Entonces aquí tenemos una de las 2 fuentes que produce una onda de luz, digamos, de esta forma. Y la otra está al lado, ¿cierto? Y también produce una fuente de luz al lado. Entonces, estas ondas que están aquí interfieren, es decir, se está encontrando una onda con la otra. Se van a sumar y se van a restar progresivamente, dependiendo de quién, dependiendo de la fase con la que se encuentre. ¿Listo? Entonces, cuando las ondas se encuentran en fase, tenemos interferencia constructiva, es decir, las 2 ondas se suman y obtienen una onda de amplitud mayor. Entonces, cuando vamos a mirar a una pantalla, lo que pasa después de que la luz sale de estos 2 orificios, cuando hay interferencia constructiva, encontramos una franja amarilla. Entonces, aquí vemos franjas amarillas, franjas de luz, ¿cierto? ¿Y qué son esas franjas de luz? Pues son el resultado de la interferencia constructiva. ¿Listo? Además, esas 2 ondas en su recorrido
También se pueden sumar con un desfase de pi radianes, lo cual produce interferencia destructiva. Entonces las ondas se suman, pero al sumarse con desfase se restan y encontramos franjas oscuras. Entonces, este diagrama de franjas claras y oscuras que vemos aquí se conoce como patrón de interferencia. Ese patrón de interferencia entonces es el producto de sumar ondas tanto en fase como desfasadas. ¿Sí? Cuando están en fase encontramos franjas de luz claras y cuando están en desfase encontramos franjas oscuras. ¿Sí? Entonces, la luz también puede producir oscuridad si se suman en desfase y si se suman en fase pues producen una luz más intensa. ¿Sí? Entonces ese patrón de interferencia unificó la teoría de que si la luz era una onda o era una partícula. ¿Por qué? Porque se hizo ese experimento con una onda, una fuente luminosa, ¿verdad? Con luz de una lámpara, y se encontró efectivamente un patrón de interferencia. Y se hizo el mismo experimento con partículas, ¿cierto? Y se encontró que también se producía un patrón de interferencias. Pero entonces fue un fenómeno que unificó la teoría de que la luz es una dualidad onda-partícula. Es una onda y a su vez está conformada por partículas. A dichas partículas se les asocia una función de onda. Entonces este fenómeno de interferencia fue el que unificó la teoría de que la luz era una onda y a la vez era una partícula. Importante el fenómeno de la interferencia. Entonces, aquí encontramos, ¿no? Lo que les venía diciendo. La luz como tal es una partícula y a dicha partícula se le asocia una función de onda. Y la función de onda pues es la que describe el comportamiento como tal de esa partícula. Entonces ahí tenemos una dualidad onda-partícula. Bueno. Cuando ya habíamos clasificado la luz, que era una onda, que era una partícula, también en la clase pasada hablamos del espectro electromagnético. Recordemos que el espectro electromagnético es una clasificación de la luz, o de las ondas electromagnéticas específicamente, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a su frecuencia, de acuerdo a su longitud de onda, o de acuerdo a la energía, ¿no? Si la energía es ionizante o no ionizante. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, las de baja frecuencia son las ondas AM, FM, televisión, microondas, infrarrojo. Llegamos al espectro visible, que lo tenemos aquí ya desglosado, ¿cierto? Después tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. En ese orden de frecuencias, ¿cierto? En orden de longitudes de onda, pues las longitudes de onda más grandes van a estar aquí. Estas son las longitudes de onda más grandes y estas son las longitudes de onda más pequeñas, ¿cierto? A partir del espectro visible en adelante, llamamos a esa radiación ionizante porque puede penetrar tejidos y de ahí hacia atrás, radiación no ionizante porque no va a penetrar en los tejidos. Eso lo habíamos visto ya la clase pasada, ¿no? Entonces lo miro rápidamente. Bueno, entonces eso como para, digamos, ponernos un poquito en contexto acerca de lo que era la luz, ¿cierto? Hace unos años. Bueno, ahora vamos a aproximar o vamos a empezar a trabajar a la luz como un rayo. ¿Sí? Sabemos que la luz como tal es una onda electromagnética conformada por campos eléctricos y campos magnéticos, ¿cierto? Que son perpendiculares entre sí y que son perpendiculares a la dirección de propagación, que nosotros la denotamos por un vector de propagación S. ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aproximar esa onda electromagnética sinusoidal como un rayo. Es decir, si nosotros nos alejamos, que realmente la forma como nosotros vemos la luz, nosotros la vemos desde lejos, nosotros no vemos la luz como este tipo de onda, ¿cierto? Al menos con nuestra vista. Sino que nosotros la vemos de lejos. Si la vemos de lejos, esto sería como decir esta onda electromagnética, ¿cierto? Que está conformada por campos eléctricos y magnéticos, ¿cierto? Y si nosotros la miramos desde lejos, pues la vemos como una trayectoria recta, ¿cierto? Entonces la luz podemos decir que se transporta en una dirección fija, en línea recta, ¿cierto? Cuando pasa obviamente por un medio uniforme. Y cambia su dirección en el momento en el que se encuentra con la superficie de un medio diferente,
Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. O si las propiedades ópticas del medio no son uniformes, ya sea el espacio o en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aproximar esa onda electromagnética, ¿cierto? Macroscópicamente, porque ahora vamos a trabajar en macroscópicamente, como un rayo. ¿Cierto? Entonces, ese rayo es una trayectoria, como le decíamos, recta, y que no cambia su dirección a menos de que se encuentre con otra superficie o que las propiedades del medio así lo permitan. ¿Listo? Entonces, para nosotros ahora la luz va a ser un rayo. Y un rayo es una trayectoria recta. ¿Listo? Entonces, ahora trabajaremos la luz como rayos. Teniendo en cuenta que ahora la luz va a ser considerada como un rayo, ¿cierto? Una trayectoria recta, encontramos dos fenómenos importantes. El primer fenómeno es el fenómeno de la reflexión, ¿cierto? ¿Cuándo se da la reflexión? Cuando la luz no cambia de medio. ¿Listo? Entonces tenemos un rayo de luz que llamaríamos luz incidente, que proviene de cualquier tipo de fuente, puede ser del sol, ¿cierto? Y esa luz incide sobre una superficie. En ese caso, la superficie sería una superficie no transparente. ¿Listo? ¿Qué produce esta superficie? Que la luz se refleje, ¿cierto? Entonces, en este caso, la luz se está reflejando de esta forma. ¿Listo? Aquí lo podemos ver con la luz de un láser rojo, ¿cierto? La luz incidente, podemos decir que esta es la luz incidente. Llega a una superficie y esa luz se refleja. ¿Listo? Entonces, ese es el fenómeno de reflexión. La luz no está cambiando de medio, simplemente se está reflejando sobre el mismo medio. ¿Listo? Existen dos tipos de reflexión. Reflexión especular, cuando la superficie es lisa. ¿Listo? Entonces tenemos una superficie lisa, como en este caso, ¿cierto? Y tenemos la reflexión difusa, cuando la superficie es rugosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tiene cada uno de esos dos fenómenos? Cuando la superficie es lisa, todos los rayos de luz se reflejan con el mismo ángulo. Aquí lo podemos ver. Todos los rayos de luz llegan con un ángulo y se reflejan, ¿cierto? Con el mismo ángulo. Mientras que si la superficie es rugosa, dependiendo de la parte de la superficie en la cual incide la luz, pues esa luz se va a reflejar con ángulos diferentes, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está reflejándose en diferentes direcciones, ¿cierto? Cuando hablamos de reflexión, específicamente de la reflexión especular, ¿cierto? Aparece la ley de reflexión. ¿Qué dice la ley de reflexión? Nos dice que si la luz incide sobre una superficie totalmente lisa, ¿cierto? El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, aquí tenemos un rayo incidente que está incidiendo con un ángulo θ1, el cual se mide respecto a la vertical. ¿Sí? Esta es la vertical de la superficie, ¿no? Recordemos que esta es la superficie del material, del otro material no transparente. ¿Listo? Entonces, la luz incide formando un ángulo con la perpendicular y se va a reflejar formando ese mismo ángulo. Entonces, los dos ángulos, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, son iguales. Y eso se conoce como ley de reflexión. Siempre que hablemos de reflexión, especular, ¿no? Ya si es difusa, pues obviamente no va a suceder ese caso, puesto que la superficie va a influir en la dirección en la que se va a reflejar el rayo. Entonces, primer fenómeno, reflexión. Importante, la luz no cambia de medio, se refleja sobre el mismo medio. Dos tipos de reflexión, especular y difusa. Especular, la superficie es lisa y todos los rayos se reflejan con el mismo ángulo con el que inciden. Y la difusa, dependiendo de la superficie, pues cada rayo va a tomar su camino como tal, ¿no es cierto? Bueno, entonces, primer fenómeno importante, reflexión. Segundo, refracción. En la refracción, la luz sí cambia de medio. Entonces, supongamos que la luz viene, digamos, del aire y del aire pasa, no sé, al agua. O del aire pasa al vidrio.
Entonces ya hay un cambio de medio. Obviamente, para que esto suceda, el segundo medio debe ser un medio transparente. ¿Listo? Entonces la luz incide y se refracta. ¿Qué es refractar? Cambiar de medio. ¿Listo? Entonces, cuando la luz pasa de un medio a otro, y eso lo vimos la clase pasada también, cambia la velocidad con la que se propaga la luz en ese medio. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos diferentes sustancias. La velocidad de la luz en el agua, en el aire, en el benceno, en el etanol, en el vidrio, en el cuarzo, en el hielo, en el diamante. ¿Cierto? Y recordemos que en el vacío es 3 por 10 a la 8. Siempre va a ser mayor en el vacío que en cualquiera de estos otros medios. ¿Cierto? En el vacío la luz se propaga, digamos, con su mayor velocidad. Y cuando cambia de medio, ya sea aire, agua, benceno, etanol, cualquiera de los que tenemos aquí, la velocidad de la luz va a cambiar, ¿cierto? Aquí la vemos que cada vez, o digamos que dependiendo del material, pues tiene un valor diferente y por lo general es menor que en el vacío y menor que en el aire. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende esa velocidad? Depende de el índice de refracción, que también lo hablamos en la clase pasada. ¿Qué es el índice de refracción? Es el cociente que hay entre C, que es la velocidad de la luz en el vacío, y V, que es la velocidad de la luz en cada uno de los medios, ¿cierto? Entonces, cada medio tiene su diferente índice de refracción, que es mayor que 1 para materiales, digamos, en la naturaleza, ¿no? Los que encontramos en la naturaleza. Entonces, dependiendo de ese índice de refracción, la luz cuando atraviesa un medio se puede desviar a una dirección o a otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una interfaz de separación entre dos medios. Aquí tenemos un medio N1 y un medio N2. ¿Sí? Lo mismo acá, medio N1, medio N2. ¿Sí? Entonces, tenemos un rayo de luz incidente que viene desde el medio 1, llega a la interfase de separación entre los dos medios, ¿cierto? Y se ve refractado hacia el medio 2. ¿Listo? Esto que sucede en el primer caso es para materiales con índice de refracción positivo. ¿Listo? Ahora, hay materiales que tienen índice de refracción negativos, que se conocen como metamateriales. Son materiales diseñados específicamente en laboratorio. ¿Cierto? En este caso, ¿qué sucede? Sucede que la luz incide aquí y se refracta en esta otra dirección. ¿Sí? Son casos muy específicos porque son materiales muy específicos, ¿cierto? Diseñados específicamente para algunos propósitos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿dónde nos vamos digamos, a establecer nosotros? Nos vamos a establecer aquí. ¿Listo? Vamos a utilizar materiales con índice de refracción mayor que 0. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos este caso, índice de refracción mayor que 0, ¿cierto? Se nos pueden presentar dos casos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la luz va a venir de un medio hacia otro. Entonces, el primer medio puede tener un índice de refracción mayor que el 2 o el segundo medio mayor que el 1. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tenemos el primer caso. Aire-vidrio. ¿Sí? Aire-vidrio. ¿La luz de dónde proviene? Bueno, proviene desde el aire hacia el vidrio. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos el rayo de luz incidente, que es este de aquí, viene desde el aire hacia el vidrio. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un θ1, que es el ángulo de incidencia. Y cuando sucede que, en este caso, el índice de refracción N2 es mayor que N1, ¿cierto? La luz se ve refractada, la luz se ve refractada en un ángulo que se dirige hacia la normal. Entonces se va a pegar hacia la normal. Es decir, ese ángulo va a ser pequeño. En pocas palabras, θ1 va a ser mayor que θ2. Entonces, si aquí incidió con un ángulo de 30 grados, ¿cierto? Se va a refractar con un ángulo menor a 30 grados. Es decir, la luz se va a pegar hacia la vertical. Se va a ir hacia la vertical. ¿Cuándo qué? Cuando N2 es mayor que N1. Es decir, la luz en este viene de un índice de refracción menor hacia un material que tiene índice de refracción mayor. Ahora, ¿qué sucede en caso contrario? Aquí tenemos que N1 es mayor que N2. Ahora la luz no va del aire al vidrio, sino que va del vidrio hacia el aire. ¿Listo? Entonces la luz viene del vidrio, incide acá en la interfaz de separación de los dos materiales y la luz tiende a separarse, tiende a abrirse. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedió en este caso?
que el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción. ¿Sí? Es decir, si este material es aire y este es vidrio, y N1 es mayor que N2, supongamos que la luz incidió con un ángulo de 30 grados, ¿verdad? Aquí se va a refractar con un ángulo, no sé, mayor a 30 grados. Mientras que si aquí incidió con 30 grados, aquí se va a refractar con un ángulo, perdón, aquí es menor que 30 grados. Aquí es mayor que 30 grados, ¿no? Bueno. Ángulo menor a 30 grados y aquí un ángulo mayor a 30 grados. Eso, dependiendo de los índices de refracción. Entonces, si la luz viene de un índice pequeño hacia un índice grande, la luz se pega hacia la normal. Si viene de un índice grande hacia un índice pequeño, la luz se abre de la normal. ¿Listo? Y la relación que hay entre los índices de refracción de los dos materiales involucrados, N1 y N2, y los ángulos de incidencia 1 y 2, ¿cierto? Incidencia y refracción, se conoce como ley de Snell, que es esta que tenemos acá. Esta ecuación es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo conozco los dos índices de refracción de los materiales, ¿cierto? Y conozco el ángulo de incidencia, puedo calcular el ángulo con el que se refracta la luz. Es decir, puedo conocer el ángulo con el que la luz pasó hacia el otro material. ¿Vale? O si conozco los ángulos y uno de los dos medios, pues puedo conocer el índice de refracción del otro medio. Entonces, esta relación me permite estudiar la refracción de la luz cuando tenemos índices de refracción positivos, ¿no? Que no sean metamateriales. Ley de Snell. Importante tenerla ahí presentica. También existe un fenómeno cuando hablamos de refracción, que la luz pasa hacia otro medio, que es la reflexión interna total. Esta reflexión interna total se da en un ángulo específico. Ese ángulo específico se conoce como ángulo crítico. ¿Y qué es el ángulo crítico? El ángulo crítico de un material es aquel ángulo en el cual cuando hacemos incidir la luz no se refracta, sino que se va paralela a la interfase de los materiales. Entonces, importante, la refracción interna total solo se da cuando N1 es mayor que N2. En este caso tenemos, supongamos, vidrio y aire. N1 va a ser el vidrio, es decir, los rayos de luz van a provenir del vidrio, estos serían los rayos incidentes, y van a pasar hacia el segundo material, que sería el aire. Esto sería el aire, aquí vidrio. Entonces, cuando tenemos esa configuración en la cual N1 es mayor que N2 y hacemos incidir luz, ¿cierto? Supongamos que aquí le hice incidir con un ángulo θ1. ¿Listo? Entonces, la luz se refractó, pasó para allá y parte de la luz también se pudo haber reflejado y vino para acá. ¿Listo? Aumenté el ángulo. Ahora voy por este ángulo de acá. Entonces, parte de la luz se reflejó, parte de la luz se refractó. Pero llegamos a un ángulo específico, que es el ángulo crítico, que se calcula con esta formulita de acá, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dos materiales específicos, ya debo tener el ángulo crítico. Entonces, incidimos la luz con ese ángulo crítico. ¿Qué sucede ahí? Que la luz no se refracta. Entonces, la luz no va a pasar hacia el segundo material, que en este caso es el aire, sino que la luz, parte se va a reflejar, ya sabemos, y parte de la luz se va a ir por la interfaz de separación. Es decir, no va a pasar hacia el segundo medio, sino que se va paralela a la interfaz de separación. Entonces solamente se da este fenómeno cuando la luz incide con el ángulo crítico, el cual puedo calcular con esta fórmula. Cuando la luz incide con el ángulo crítico, la luz no se refracta, sino que toda la luz se refleja. Y se refleja paralelamente a la interfaz de separación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un resumen. Si hacemos incidir luz, ¿verdad?, con el ángulo crítico, entonces parte de la luz se refleja y la luz que debería refractarse se va paralela a la interfaz de separación de los materiales. Entonces este fenómeno se conoce como reflexión interna total. Cuando la luz no se refracta, se refleja toda paralela a la interfaz de separación de los materiales. Otro fenómeno importante, dispersión.
¿En qué consiste la dispersión? Entonces, resulta que la luz visible, ¿cierto? Específicamente la luz blanca, que es la que proviene del Sol, es un conjunto de todas las longitudes de onda que existen, ¿cierto? Entonces, de luz visible, perdón. Entonces, cuando hablamos de luz blanca, la luz blanca está conformada por rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Todos esos colores van mezclados en lo que conocemos como luz blanca. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos pasar la luz blanca por un instrumento óptico que se llama prisma, cada uno de estos colorcitos, ¿cierto?, tiene un ángulo de refracción diferente. Entonces, cada uno de estos colores se refracta diferente. ¿Listo? Entonces, cuando la luz pasa por el prisma, el color violeta se va por un lado, el verde por el otro, el azul por el otro, el amarillo, el naranja y el rojo. Cada uno se va por un color diferente, de tal manera que a la salida del prisma nosotros vemos todos los colores, digamos, separados, ¿no? Lo mismo que sucede con el arco iris. En el arco iris lo que sucede es un fenómeno de dispersión, donde las gotas de agua dispersan los rayos de la luz del sol. Y por eso vemos diferentes colores, ¿cierto? Porque la luz se está dispersando en las gotas de agua. Entonces es importante ese fenómeno de dispersión, ¿no? Y tener en cuenta que la luz blanca, luz del sol, contiene todas estas longitudes de onda. Dígame. No se salga del tema. ¿Y el arco a qué se debe? El arco del arcoíris. Se debe al desdoblamiento de la luz. Lo que pasa es que la luz se va desdoblando, digamos, por cada gota que va pasando, ¿cierto? La luz se refracta, digamos, el color violeta siempre se refracta en el mismo ángulo. Entonces siempre va formando el mismo ángulo con cada una de las gotas. Pues por eso se ve el arco. ¿Sí? Bueno. Entonces, fenómeno de dispersión, reflexión y refracción, ¿no? Bueno. Ahora vamos a mirar lo que es formación de imágenes, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos que habíamos visto eran fenómenos para estudiar lo que era la naturaleza de la luz, ¿cierto? Pues la luz ahora la trabajamos como un rayo. Anteriormente era conformada por ondas y partículas, ¿cierto? A cada partícula se le asocia una longitud de onda. Y ahora, como es una onda electromagnética, si la miramos desde lejos, la vamos a trabajar como un rayo, una trayectoria recta. ¿Listo? Y para eso, bueno, una vez que la vamos a estudiar así como un rayo, vamos a ver cómo es la formación de imágenes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo formamos imágenes nosotros? Las imágenes se forman por los rayos de luz que son reflejados por los objetos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos dos conejitos, ¿no? ¿Por qué nosotros vemos esos conejitos? Vemos en la naturaleza. Porque la luz del sol cae sobre estos conejitos y la luz se refleja hacia nuestros ojos, ¿verdad? Y por eso, pues, nosotros los podemos ver. Entonces, los objetos se forman por los rayos reflejados del sol. ¿Listo? Por eso, pues, cuando no hay luz no podemos ver porque no hay luz que se esté reflejando. ¿Listo? Bueno. Ahora, también hay dos formas de construir imágenes de, digamos, de diferentes objetos, que es con instrumentos ópticos. ¿Sí? ¿Qué tipos de instrumentos ópticos vamos a ver? Vamos a ver los lentes y los espejos. En el caso de los lentes, se forman imágenes por refracción, es decir, la luz atraviesa, ¿cierto? Y en el caso de los espejos, pues por reflexión, porque el espejo solo refleja. ¿Listo? Entonces, existen dos tipos de imágenes, primero que todo. Pues aquí tenemos en este caso el objeto que es el conejito. ¿Listo? Aquí tenemos el conejo y acá tenemos el conejo. ¿Listo? Entonces tenemos dos conejitos. Listo. La luz de ese conejo o los rayos de luz que se reflejan de ese conejo van a pasar a través de un instrumento óptico, que puede ser una lente o puede ser un espejo. ¿Listo? Estos rayos de luz, en el caso de la lente, ¿cierto?, se refractan, es decir, pasan a través de la lente y se refractan acá hacia un punto. ¿Listo? Entonces, cuando los rayos de luz que vienen del objeto pasan a través de la lente y convergen directamente hacia acá, ¿cierto? Cuando hay una convergencia directa de los rayos, ¿cierto?, llamamos a esa imagen real. ¿Listo? Entonces, la imagen real, convergencia directa.
de los rayos. Ahora, ¿cuándo se forma una imagen que llamamos imagen virtual? Entonces aquí tenemos un objeto, que es el mismo conejo, ¿cierto? Y los rayos de luz, en este caso, pues vienen, ¿listo? Vienen hacia la lente, llegan hacia la lente y, si se dan cuenta, los rayos de la lente o que salen de la lente se van en esta dirección. ¿Listo? Estos dos rayos nunca se encontrarían, ¿cierto? Es decir, no deberían formar imagen. Pero si nosotros proyectamos esos rayos hacia atrás, ¿cierto? Este rayo lo proyecto hacia atrás, acá sí se van a encontrar. Aquí se forma la imagen, pero esta imagen se conoce como imagen virtual. ¿Por qué? Porque aquí los rayos no están convergiendo, no convergen directamente, sino que los estamos proyectando. Entonces tenemos dos tipos de imágenes. La imagen real, en la cual los rayos de luz convergen directamente después de haber pasado por un instrumento óptico, que puede ser una lente o un espejo o un dioptro. ¿Listo? Entonces convergen directamente, se van hacia un punto y allí forman la imagen. Y tenemos la imagen virtual, que es donde los rayos de luz que pasan por la lente ya no convergen a un punto. Lo que converge es su proyección. Entonces los proyectamos en la dirección opuesta y aquí encontramos la imagen, ¿cierto? Entonces cuando se forma la imagen por proyección, es una imagen virtual. Cuando se forma la imagen directamente de los rayos que provienen de la lente, una imagen real. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de imagen. Real, virtual. Real convergen directamente, virtual, proyección. ¿Listo? Importante esto antes de empezar a ver cómo se forman imágenes en los diferentes instrumentos ópticos. Entonces, ya les decía, hay dos formas de formar imágenes, valga la redundancia ahí, dependiendo del fenómeno que nosotros utilicemos. Refracción, si hacemos uso de una lente. ¿Por qué? Porque la luz atraviesa el material. Y tenemos la reflexión, si fuese el caso de un espejo. Entonces podemos formar imágenes de las dos formas, por refracción, con lentes, y reflexión, espejos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar mirándolo desde el punto de vista de la reflexión. Entonces vamos a iniciar viendo los espejos. El primer espejo, espejo plano. El espejo que nosotros tenemos en nuestra casa, con el que nos vemos todos los días. ¿Listo? Entonces recordar que los espejos solamente reflejan luz por un lado, ¿cierto? No reflejan la luz por, digamos, por la parte de atrás del espejo, ¿no? Llamaríamos la parte frontal, la parte de la cual sí refleja. Entonces, aquí tenemos un espejo plano. La línea negra simboliza la superficie que refleja. Entonces, esta línea negra que tenemos aquí nos está diciendo que la superficie que refleja es la del lado izquierdo, ¿no es cierto? La del lado derecho, pues, es la parte de atrás del espejo. Entonces, vamos a ver cómo se forma la imagen en ese tipo de espejos. Entonces, aquí tenemos nuestro espejo y vamos a ubicar un objeto. En este caso, el objeto, pues, es esta flechita. ¿Listo? Ese es el objeto. El objeto tiene una altura. La vamos a llamar H. H es la altura del objeto. ¿Listo? Y lo vamos a ubicar a una distancia P. P, la vamos a llamar distancia objeto. Es la distancia a la cual el objeto está ubicado desde el espejo. ¿Listo? Entonces sería esta distancia de acá y H sería esta distancia de acá. Entonces vamos a ver dónde se encuentra o dónde se forma la imagen. ¿Sí? Para eso existen dos rayos principales cuando hablamos de un espejo plano. ¿Sí? Los rayos principales son rayos que vamos a trabajar, que provienen desde el objeto, van hacia el espejo y se reflejan en él. ¿Listo? Y siempre los sacamos desde la parte superior del objeto. Entonces aquí tenemos nuestro objeto, que es la flecha. Desde la parte superior van a salir estos rayos. Entonces tenemos el primer rayo, un rayo que incide paralelo al espejo, se refleja en la misma dirección. ¿Sí? Entonces el rayo viene desde la parte superior y cuando llega al espejo se refleja en la parte superior. Quiere decir que el rayo a la larga viene por acá, ¿cierto? Se reflejó hacia acá. Segundo rayo va desde la parte superior del objeto, incide en este eje que se llama eje óptico, el eje óptico principal. ¿Listo? Entonces incide en la intersección que hay entre el espejo y el eje óptico principal, es decir, este rayo viene acá, y por ley de reflexión se refleja con el mismo ángulo que incide, ¿no? Se supone que el espejo es plano y que es una superficie lisa. Quiere decir que este rayo se vino por acá. Entonces, ¿cuáles son los rayos incidentes? El que va hacia allá y el que va hacia acá.
Los rayos reflejados, este que salió por aquí y este que salió por acá. ¿Listo? Estos dos rayos, los dos rayos reflejados, si ustedes se dan cuenta, no se van a interceptar. Cada uno sigue su camino, este va por acá, este va por acá. ¿Qué hacemos para que se encuentren? Los proyectamos hacia atrás, ¿verdad? Este rayo lo proyecto hacia atrás, viene por acá. Este rayo lo proyecto hacia atrás, viene por acá. Y acá donde se interceptaron estos dos rayos, aquí se formó la imagen. Importante, en los espejos planos, la imagen siempre es virtual. ¿Sí? La imagen siempre es virtual. Esa imagen se formó con una altura h' y una distancia q desde el espejo. ¿Sí? En el caso del espejo plano, P es igual a Q. Y H es igual a H'. ¿Qué quiere decir? Que el objeto que se formó allá en el espejo, ¿cierto? Cuando nosotros nos paramos frente al espejo, en profundidad está a la misma distancia donde ubicamos el objeto, y en altura tiene la misma altura que tenía el objeto original. ¿Listo? Entonces, importantes: P, distancia objeto; Q, distancia imagen; H, altura del objeto; H', altura de la imagen. ¿Listo? También existe una cantidad que se llama M, aumento lateral, que cuando los muchachos se expusieron, pues no supieron decirme qué era. ¿Cierto? El aumento lateral, como tal, es un cociente entre la altura de la imagen, la altura del objeto, o la altura de la imagen sobre la altura del objeto. ¿Listo? En el caso del espejo, ¿cuánto nos da? En el espejo plano, 1. ¿Por qué 1? Porque no hay aumento en la imagen. La imagen se va a ver del mismo tamaño que se ve el objeto. ¿Cierto? Solo hablando del espejo plano. Hasta el momento solo hemos hablado del espejo plano. Bueno, ese es el primer tipo de espejos. Espejos planos. ¿Qué características tienen? Pues es totalmente plano, ¿cierto? Los objetos que se colocan frente a un espejo plano forman una imagen a la misma distancia y a la misma altura. Por lo tanto, el aumento lateral es de 1. ¿Listo? Eso en resumidas cuentas del espejo plano. Y también tenemos los espejos esféricos, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de espejo esférico. Tenemos los espejos cóncavos y los convexos. Iniciamos con los cóncavos. El cóncavo es una superficie esférica, ¿cierto? Aquí tenemos una superficie esférica, ¿cierto? Cuya parte reflejante está por la parte interna. ¿Sí? Entonces, en el caso del espejo cóncavo, refleja por la parte interna. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Aquí tenemos, digamos, es un segmento de esfera, ¿cierto? Vemos como una naranja que le corta un pedazo, segmento de esfera, y refleja por la parte interna. ¿Listo? Pues cada espejo esférico tiene dos características principales. La primera es el centro de curvaturas, que sería el centro geométrico si la esfera estuviese completa, ¿cierto? Entonces, como nosotros le quitamos un pedacito para formar el espejo, este pedacito que está en morado, el centro de la esfera, si estuviese completa, nosotros lo llamamos centro de curvaturas. ¿Listo? Entonces C se denomina centro de curvatura. Y también tienen una característica importante que es F. F se denomina focal. La focal es la mitad de la distancia hasta el centro de curvaturas, o del radio de curvaturas, que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, esas dos son las características principales de los espejos: radio de curvatura y centro de curvatura. ¿Listo? Pero el espejo cóncavo refleja por la parte de adentro. Y también tenemos el espejo convexo. El convexo es lo mismo, es una parte esférica, pero refleja por la parte de afuera, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos, es una especie de, digamos, como de esfera, ¿cierto? Cortada, pero solo refleja por la parte de afuera. La parte interna pues sería como decir la parte de atrás del espejo plano, no refleja. ¿Listo? Este es el espejo convexo. Característica del espejo convexo, ¿cierto? Como la parte reflejante del espejo convexo es esta de acá, ¿cierto?
el radio de curvatura, o la focal y el centro de curvaturas, quedan al sentido opuesto de donde se debe poner el objeto, ¿no? Porque usted debe poner el objeto acá para que se refleje por esta parte reflejante, ¿no? Entonces, como la focal y el centro de curvaturas quedan en la distancia opuesta del objeto, ¿cierto? Pues la focal y el centro de curvaturas quedan opuestos, ¿no es cierto? Entonces se van a tomar con signo negativo, ¿cierto? Mientras que en el espejo esférico cóncavo, ¿cierto? Como refleja por la parte interna, pues yo debo poner el objeto aquí para que refleje. Quiere decir que el centro de curvaturas y la focal están en el mismo plano del objeto. Aquí ellas se toman positivas. En el otro caso se toman negativas. ¿Listo? Importante eso. ¿Cómo se forman las imágenes en este tipo de espejos? Vamos a pasar. Tenemos para el espejo cóncavo. Recuerden, el espejo cóncavo refleja por la parte interna. Entonces, hay 3 rayos principales. En el caso del espejo plano habían 2. Aquí hay 3. ¿Listo? Entonces, con esos 3 rayos principales nosotros podemos ver dónde se forma la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un espejo cóncavo, que es este de aquí. La superficie negra que estoy pintando es la parte que refleja, ¿no? La parte reflejante. Y tenemos un objeto. Recordemos que el objeto siempre lo ubicamos a una distancia que llamamos P, ¿cierto? Distancia objeto. Entonces, ¿cuáles son los 3 rayos? Recuerden, los rayos siempre van a salir desde la parte superior del objeto. Primer rayo principal va paralelo al eje óptico. Recuerden que el eje óptico es la línea en esta de aquí. Entonces, paralelo al eje óptico. Y cuando llega al espejo, se refleja pasando por la focal. Ahí tenemos el primer rayo. Paralelo al eje óptico, cuando llega al espejo, se refleja por la focal. Segundo rayo, va desde la parte superior en dirección de la focal, entonces va aquí por la focal. Cuando llega al espejo, se refleja paralelo. ¿Listo? Entonces, segundo rayo, se refleja paralelo. Es como decir que esos 2 rayos son opuestos, ¿no? Este va paralelo, se refleja por la focal. Este va por la focal, se refleja paralelo. Y el tercer rayo va por el centro de curvaturas, ¿cierto? Aquí tenemos el centro de curvaturas. Y cuando llega al espejo, se refleja sobre sí mismo. Entonces se va a reflejar hacia atrás. Entonces, buscamos la intersección de los 3 rayos reflejados. Entonces, este es el primer rayo reflejado. Este es el segundo rayo reflejado. Vamos a encerrarlos. Y este es el tercer rayo reflejado. ¿Dónde se intersectaron? Aquí, ¿cierto? Entonces, aquí se formó la imagen. Quiere decir que esa imagen se formó acá a una distancia U. ¿Listo? Nos damos cuenta que la imagen se formó invertida. ¿Cierto? Está boca abajo, la flecha estaba derecha, aquí quedó boca abajo. Es una imagen invertida. Es de menor tamaño que el objeto. Quiere decir que cuando calculemos el aumento lateral, recuerden que este es el aumento lateral, ese aumento lateral nos va a dar menor que 1. De pronto nos da 0.5. ¿Qué quiere decir? Que la imagen se redujo a la mitad. ¿Cierto? Entonces nos da un aumento menor que 1. ¿Listo? Esos son los 3 rayos principales. ¿Qué tipo de imagen se formó? Nos damos cuenta de que aquí los rayos convergen directamente. Es una imagen real. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si yo coloco el objeto en otra posición? Aquí puse el objeto lejos del centro de curvaturas y lejos de la focal. ¿Cierto? ¿Qué pasa si ahora el objeto lo pongo por acá? Entre la focal y el espejo. Pues aquí lo vemos. Tengo el objeto, ¿perdón? Y lo puse entre la focal y el espejo. Como lo puse entre la focal y el espejo, miramos los rayos principales, ¿no? Entonces el primer rayo va paralelo y se refleja pasando por la focal. Paralelo por la focal, ¿no? El mismo de acá, va paralelo, se refleja por la focal. Solo que aquí está más pegadito. Bueno, va paralelo, se refleja por la focal. Entonces este es el primer rayo reflejado. Segundo rayo, va en dirección de la focal, ¿cierto? Entonces aquí está la focal, entonces va en dirección de la focal, ¿cierto?
como no puede pasar por la focal, va en dirección de la focal y se refleja paralelo. Entonces aquí este sería el segundo rayo. El tercer rayo va en dirección del centro de curvaturas, ¿cierto? Aquí centro de curvaturas, se refleja sobre sí mismo. Son los mismos tres rayos de arriba. Solo que aquí por la imagen, el objeto estar en una posición diferente, debo tratar de graficarlos de otra forma. Pero los tres rayos que se reflejaron, que son estos tres, no se van a encontrar nunca. ¿Qué debo hacer? Pregunta para ustedes, ¿qué debo hacer si los rayos no se encuentran? La imagen se queda hacia atrás. Pero debo proyectarlos, ¿no es cierto? Los rayos deben ser proyectados hacia atrás. Entonces, este lo proyecto atrás, este lo proyecto atrás, este lo proyecto atrás. Y aquí, donde ellos tres se encuentran, se formó la imagen. ¿Cierto? Ahora, ¿qué características tiene esta imagen? Les pregunto a ustedes. Mayor tamaño. Mayor tamaño, ¿cierto? Que el objeto es una imagen virtual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tuvimos que proyectar los rayos, ¿cierto? ¿Qué más? Y es una imagen derecha, ¿cierto? Aquí en el caso anterior nos había dado invertida. ¿Listo? Entonces, en el caso del espejo cóncavo, ¿listo? Las características de la imagen dependen de dónde ubique el objeto. ¿Cierto? Aquí lo puse lejos, me dio un tipo de imagen. Aquí lo puse bien cerquita y me dio otro tipo de imagen. En el espejo cóncavo depende del tipo de objeto. ¿Cierto? Recuerden que aquí se toma la focal como positiva, ¿cierto? Y esta fórmula que tenemos acá es la fórmula del espejo. ¿Listo? Entonces recuerden, P, distancia hasta el objeto, Q, distancia donde se formó la imagen, y F, la distancia focal. Esa F, distancia focal se toma positiva. Y la fórmula del aumento lateral, ¿cierto? El aumento lateral me da positivo si la imagen es derecha, como en este caso, y me da negativo si la imagen es invertida. Entonces, esto para los espejos cóncavos. Pasamos ahora a los espejos convexos. Recuerden que el espejo convexo refleja por la parte externa de la esfera. Esta es la parte que refleja en el espejo convexo. ¿Listo? Entonces coloco el objeto, obviamente solamente lo puedo poner de este lado porque este es el lado que va a reflejar, ¿no? No lo puedo poner del otro lado porque entonces no va a reflejar. Ponemos el objeto. También hay tres rayos principales para ver dónde se forma la imagen. Primer rayo principal, paralelo al eje óptico. Cuando se refleja en el espejo, se refleja alejándose de la focal. Entonces esta es la focal, se refleja alejándose de la focal. Recuerden que en el espejo convexo, la focal y el centro de curvaturas quedan opuestos al objeto. Segundo rayo, entonces bueno, este sería el primer rayo reflejado. Segundo rayo, va en dirección de la focal y se refleja paralelo. Entonces este sería el segundo rayo. Tercer rayo, va en dirección del centro de curvaturas y se refleja sobre sí mismo. Entonces este sería el tercero. ¿Listo? En el caso del espejo convexo, vemos que los tres rayos no se encuentran, los proyecto en la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces cada uno en la dirección opuesta. ¿Y dónde encontré la imagen? Aquí está la imagen. Es virtual y menor. Entonces, en el caso del espejo convexo, la imagen siempre es virtual. Siempre, sin importar dónde ponga el objeto, la imagen es virtual en el convexo. En el cóncavo, sí depende de dónde coloque el objeto, ¿cierto? Se forma la imagen diferente dependiendo de dónde ponga el objeto. En el convexo no. En el convexo siempre es virtual. Lo que sí cambia es que puede ser derecha o invertida o de mayor y menor tamaño. Las fórmulas son las mismas. Tenemos la fórmula del aumento, la fórmula del espejo que me relaciona la distancia de imagen con objeto y la focal, pero aquí la focal se toma negativa. Recuerden, ¿por qué se toma negativa? Porque está en la dirección opuesta del objeto. ¿Listo? Bueno, paso a página. Aquí hay un resumen de esta parte de los espejos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la localización del objeto, ¿cuándo es positiva y cuándo es negativa? Positiva, siempre que está delante del objeto. Obviamente, siempre debo poner el objeto, pero siempre delante del espejo. Siempre debo poner el objeto delante del espejo, si no, no se forma imagen. Quiere decir que la distancia P siempre la vamos a tomar
Positiva. Profe, qué Dígame. pena interrumpirlo. Profe, como a las 3 se habilitaba el cuestionario, ¿tenemos que empezar a resolver ya? Si usted quiere, puede hacerlo ya. Son solo 5 preguntas. O apenas se termine la clase, usted deja la hora. Todavía falta, pero lo puede ir abriendo para que vaya mirando. De pronto hay una pregunta que yo vaya contestando y le pueda servir allá. Porque cuando se acabe la clase, ahí ya deja usted otra hora. No. Durante la clase. De 3 a 4 está abierto. Listo, No puede ir profe. abriéndolo ya. Listo. Puede ir abriéndolo ya y vaya mirando a ver que de pronto le puedo ir ayudando yo aquí mientras, a medida que voy revisando la clase. Ahora, la localización de la imagen. Entonces, la imagen sí puede ser positiva o negativa, la distancia de imagen. Depende pues de dónde se forme, ¿cierto? Dónde se forme la imagen. Entonces, si la imagen se forma frente al espejo, es positiva. Si se forma detrás del espejo, es negativa. La altura de la imagen. ¿Cuándo es Profe. positiva? Dígame. O sea que en el caso del espejo plano sería negativa. ¿Qué sería negativa? Listo. Para la altura de la imagen. Pues si la imagen está vertical, es positiva. Si la imagen está invertida, es negativa. Ahora, la distancia focal. Recuerden, cuando el espejo es cóncavo, siempre la voy a tomar positiva. Cuando el espejo es convexo, la tomo negativa. Y el aumento, lo mismo. Entonces, si la imagen es vertical, el aumento me va a dar positivo. Si la imagen está invertida, me va a dar negativo, ¿no? Recuerden que estas diapositivas las tienen. Yo simplemente voy agregando algunas cositas de explicación. Bueno. Recuerden que aquí, bueno, yo les había dicho que les iba a dejar unos ejercicios, ¿cierto? Para el 10%. Entonces, en esta diapositiva que ustedes la tienen allá, me la van a resolver el tallercito en grupos de A, en grupos de A5. Grupos de 5. Esas sí tienen plazo hasta el domingo, a medianoche. Para la entrega del taller, profe. O sea, Sí, señor. la entrega del taller es hasta el domingo a medianoche. Sí, señor. Vale, profe. Domingo a medianoche, la entrega del taller. Entonces, ¿cuántos ejercicios son? 2. Este no lo hagamos. O no, sí, los tres. Son 3 ejercicios. 3 ejercicios en grupitos de A5. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas, ¿ninguna? ¿Todo está claro? ¿Clarísimo? Entonces los cuestionarios, el promedio de los cuestionarios quedaron como nota del 20%. Sí, parece que ustedes no vinieran a clase, muchachos. Toca repetirles y repetirles todas las clases lo mismo. Entonces, hasta No, aquí profe, no hay sí. ninguna duda, ¿no? Todo claro. Sí, profe. Señor. Listo. Después no se quejen, ¿no? Después, profesor, no entendimos y ahora el cuestionario nos está yendo mal. Pila, les estoy preguntando. Bueno. Ahora, ya vimos imágenes formadas por reflexión. ¿Sí? Ahora vamos a ver imágenes formadas por refracción. Recuerden que la refracción es cuando la luz atraviesa, ¿cierto? Anteriormente estábamos viendo espejos porque la luz no atraviesa, se refleja, ¿cierto? Ahora la luz se refracta, atraviesa hacia el segundo medio. ¿Listo? Pues como la luz está atravesando hacia el segundo medio, ahora vamos a mirar lo que son las lentes. ¿Cierto? Entonces la lente ya deja que la luz atraviese de un medio a otro. ¿Listo? Entonces, primero tenemos superficies refractantes o refractoras. ¿Cierto? Bueno, esta parte de las superficies refractoras no va a salir en el cuestionario, pero la voy a explicar rápidamente. Entonces tenemos una superficie refractora, en este caso esférica, como la vemos acá, ¿cierto? Donde hay dos medios, llamamos el medio N1, el medio N2, y tenemos el objeto. ¿Listo? Entonces, ese objeto pues es colocado a una distancia P, recuerden P distancia objeto. Y como es una superficie esférica, pues tiene un radio de curvatura, ¿no? Igual que los espejos, un radio de curvatura 0. Entonces yo fácilmente puedo calcular la distancia imagen, que es donde se forma la imagen, conociendo los índices de refracción de los dos materiales.
¿Listo? Esta formulita de acá funciona igual que en el espejo, solamente que, bueno, esto es una superficie refractora. ¿Sí? Y de igual manera, si la imagen se forma antes de la superficie refractora, es decir, si se forma en el plano del objeto, la distancia imagen es positiva. Si se forma detrás, la distancia imagen es negativa. ¿Listo? Y el radio de curvatura ese se toma siempre, se toma positivo en este caso. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Y bueno, los índices de refracción de los dos materiales involucrados, ¿no? Entonces, esto es una superficie refractora similar a lo que sería una lente, ¿no? Solo que esto es un material más grueso. La lente, pues, es una lente delgada. ¿Vale? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Esta sería una superficie refractora plana, la anterior era esférica. Lo mismo, tenemos nuestra formulita, la cual nos permite calcular lo que es la distancia a la imagen, simplemente conociendo los índices de refracción de los dos materiales y donde coloco el objeto. ¿Listo? Importante ahí. Bueno. Ahora sí vamos a mirar lo que son las lentes delgadas. Pues las lentes delgadas forman imágenes por refracción, ya dijimos, porque la luz atraviesa la lente. ¿Sí? Tenemos dos tipos de lente. Lente convergente, lente divergente. La lente convergente es una lente formada por dióptros, ¿cierto? En este caso, dióptros que tienen radios positivos. ¿Sí? Entonces, entre las lentes convergentes tenemos las lentes biconvexas, que son formadas por dos superficies convexas, como lo vemos acá. Plano convexa, entonces una superficie es plana, la otra es convexa. Y el menisco cóncavo, convexo, que bueno, son dos superficies convexas, simplemente que son rayos diferentes, ¿no? ¿Cómo las representamos para la formación de rayos? Que vamos a formar imágenes es por rayos, ¿no? Pues siempre la representamos como, este sería nuestra lente, la representamos con dos líneas con flechas saliendo. Entonces tenemos una línea con flecha en la parte superior e inferior saliendo. Eso significa que esto es una lente convergente. También existen las lentes divergentes. En este caso tenemos una superficie bicóncava, aquí está con dos concavidades. Plano cóncava, entonces plano y cóncava. Y un menisco cóncavo, ¿no? Que serían dos cóncavas, con diferentes rayos. Estas son lentes divergentes. ¿Cómo las representamos en un plano? Con la flecha apuntando hacia adentro, ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, esta sería una lente divergente. Entonces, esa sería la forma de representarlas, la lente convergente y la lente divergente. Y ahora vamos a ver cómo se forman imágenes en ambas, en la lente convergente y divergente. Primero para la lente convergente. ¿Listo? Aquí tenemos una lente convergente, que es esta de aquí. En este caso es una superficie bicóncava, perdón, biconvexa. ¿Vale? Esta sería la lente. Y tenemos el objeto, ¿no? Aquí tenemos el objeto. También hay tres rayos para el caso de las lentes convergentes. Entonces, el primer rayo va desde la parte superior, recuerden, siempre desde la parte superior, paralelo al eje óptico. Llega a la lente y se refracta pasando por la focal 2. ¿Sí? Entonces, este lente tiene dos focales, porque son dos superficies. Entonces, tiene focal 1 y focal 2. Entonces, el rayo proviene del objeto paralelo al eje óptico principal y se refracta pasando por la focal, que llamamos focal imagen. Segundo rayo va desde la parte superior en dirección de la focal imagen, perdón, en dirección aquí al centro de la lente, en dirección del centro de la lente, y sigue derecho. Ese va a seguir derechito. Este sería el segundo rayo refractado. Tercer rayo pasa por la focal imagen, ¿sí? Este sería focal imagen, perdón, focal objeto. Esta es la focal objeto y esta es la focal imagen. Entonces va por la focal objeto, ¿sí? Pasa por la focal objeto y cuando llega a la lente se refracta paralela.
Entonces, como los tres rayos convergen, por eso se llaman también rayos de lentes convergentes, los tres rayos están convergiendo, ¿cierto? Aquí tenemos los tres rayos convergentes, convergen al mismo punto, aquí se formaría la imagen. Recuerda que esta imagen ya es una imagen formada por refracción, no por reflexión, ¿no? Refracción. Entonces ahí tenemos los tres rayos principales para formar la imagen y la ecuación de la lente. Es la misma ecuación del espejo. Entonces se dan cuenta. Tener presente que hablamos de lentes convergentes, focal positiva. La misma fórmula para el aumento. La misma fórmula que usamos en los lentes. Perdón, que usamos en los espejos. ¿Listo? Ahora, aquí también puede cambiar el tipo de imagen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la misma lente, pero el objeto ahora está por acá. Está antes de la focal imagen. ¿Listo? Recuerden, esta es la focal imagen. En el caso de colocar el objeto antes de la focal imagen, tenemos rayo que va paralelo, va por la focal objeto, rayo que viene de la focal imagen se va paralelo, y rayo que viene por el centro de la lente se refleja sobre sí mismo, ¿no? Entonces, los tres rayos que refractan, los tres rayos que están refractándose, no se encontrarían nunca. Los proyectamos hacia atrás y se forma aquí la imagen, ¿no es cierto? Esta ya sería una imagen virtual, mientras que esta sería una imagen real, ¿no? Entonces es importante que se pueda formar imagen real o virtual en la lente convergente, dependiendo de dónde ubiquemos el objeto, ¿no? Entonces el objeto determina la imagen, o el tipo de imagen. Es la misma fórmula, entonces ahí no voy a enfatizar mucho una fórmula porque es la misma. Simplemente hay que tener la focal como positiva. Focal, imagen y objeto son la misma. Y los divergentes, pero esto ya es un lente, la luz atraviesa. Tres rayos también, tres rayos principales. Los tres rayos salen de la parte superior. Entonces tenemos el primer rayo paralelo, se refracta alejándose de la focal imagen. Es el primero. Segundo rayo, en dirección de la focal objeto, perdón, va en dirección de la focal objeto, se refracta paralelo. Aquí se refractan, no se reflejan. Tercer rayo, por el centro de la lente, ¿cierto? Se refracta siguiendo derecho, ¿cierto? Aquí en la unión entre el eje principal y la lente. Estos tres rayos no se encuentran, ¿cierto? Los proyectamos hacia atrás. ¿Y dónde encontramos la imagen? Aquí la encontramos. En este caso es una imagen virtual. En el caso del espejo divergente, de la lente divergente, al igual que en los espejos convexos, la imagen siempre es virtual. Imagen virtual. La fórmula, la misma fórmula, pero la focal es negativa. Lo mismo, la misma fórmula del aumento. ¿Listo? Pues lo único que diferencia, digamos, el lente del espejo es que en la lente la luz se refracta, pasa a través del material. En el espejo la luz se refleja. ¿Listo? Importante eso. Bueno, ¿para qué usamos nosotros las lentes? Bueno, se suelen usar en muchos instrumentos, incluso en los celulares, ¿cierto? Pero en el caso de la medicina, nosotros lo usamos como lentes correctivas para corrección de los diferentes estados, digamos, de salud que puede llegar a presentar el ojo humano. Primer estado de salud que podemos encontrar más común, la hipermetropía. ¿Qué pasa en la hipermetropía? Cuando una persona tiene hipermetropía, no ve de cerca. ¿Qué pasa con el ojo de una persona que es hipermétrope? Que se supone que el ojo es totalmente esférico o aproximadamente esférico, ¿verdad? En la persona hipermétrope es más grande el eje vertical que el eje horizontal. ¿Sí? Entonces el ojo ya no es totalmente esférico, sino que es un poquito como ovalado hacia arriba y hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué produce eso? Produce que si yo tengo un objeto cerca del punto proximal que es de 25 centímetros, ¿listo?
Si yo tengo un objeto antes del punto proximal o cerca del punto proximal, el objeto, cuando se va a formar la imagen dentro de la retina del ojo, se forma aquí. Entonces se está formando lejos de la retina. ¿Dónde se debería formar? Se debería formar aquí en la retina. ¿Sí? Se debería formar en la retina. Pero debido a que el ojo es un poco más alargado en la parte superior que en la parte horizontal, la imagen se forma atrás de la retina. Entonces la persona va a ver borrosa la imagen si está muy cerca. ¿Cómo corregimos eso? Corregimos eso con una lente convergente. Entonces le colocamos una lente convergente a esta persona y la lente convergente ¿qué hace? Hace que los rayos de luz que estaban formando la imagen atrás de la retina se vengan hacia adelante. De tal manera que ahora la imagen sí se forme en la retina y ya la persona pueda ver. ¿Claro? Entonces la hipermetropía es una condición del ojo que no permite a la persona ver de cerca. Se corrige con un lente convergente, porque la imagen se formaba atrás de la retina y el lente convergente lo que hace es traer la imagen hacia adelante para que se pueda ver de forma perfecta. Entonces esa es la primera condición, hipermetropía. ¿Cómo identifico un lente convergente? Es un poco más grueso en el centro que en los extremos. Segunda condición, bueno, esta no es la hipermetropía, esta es la miopía. La persona miope no ve de lejos. Aunque bueno, depende, hay personas miopes que no ven ni de lejos ni de cerca. ¿No? Pero la persona miope no ve de lejos. ¿Qué sucede con la persona miope? Que el ojo, que era esférico, se deformó un poquito y ahora es más ancho en el eje horizontal. ¿Verdad? Quiere decir que el ojo de la persona miope es un poquito ovalado, pero en la parte horizontal, no en la parte vertical. ¿Sí? ¿Qué produce esto? Produce que si usted tiene un objeto en el punto lejano, o alejado del punto lejano, es un objeto lejano, se va a ir a ver de lejos. La imagen de ese objeto se forma antes de la retina. ¿Sí? Antes de la retina. Entonces usted lo va a ver borroso si el objeto está lejos. ¿Verdad? ¿Cómo lo corregimos? Con una lente divergente. ¿Verdad? Entonces la lente divergente, ¿qué hace? Hace que los rayos de luz que se estaban formando, que se estaban, digamos, interceptando antes de la retina, se vayan hacia atrás un poquito. Entonces los rayos de luz se van hacia atrás y ahora sí van a estar formándose en la retina y la persona va a poder ver bien. ¿Cómo sé que mis lentes son, o que yo sufro de miopía? Porque mis lentes son más gruesos en los extremos y son más delgados en el centro. ¿Verdad? La persona con hipermetropía, el lente es más grueso en el centro y más delgado en los extremos. Entonces, personalmente yo sufro hipermetropía. ¿Sí? Es menos común, mucho más común la miopía. ¿Sí? Bueno. Y aquí hay otras 3 preguntitas, muchachos, otros 3 problemitas. También irían para el 10%. Entonces, como son 6 problemas, les voy a dar plazo hasta el martes. ¿Están ahí, muchachos? ¿Siguen con vida? Sí, profe, aquí estoy. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces serían 3 ejercicios del caso de lentes y 3 ejercicios de espejos, ¿no? Son 6 ejercicios en grupitos de A5, muchachos. Entonces, esa asignación la vamos a dar hasta el martes. Entonces, tienen tiempo hasta el martes para entregar la asignación que la voy a crear de una vez. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, va la presentación del día de hoy. También se borraron todos los comentarios que Quedan los ejercicios que usted había hecho a ratos con los de ahora, 6 en grupos de 5 hasta el martes. Sí, señor. Ah, listo, todo para el martes, ¿no? Ok, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces vayan contestando el cuestionario. Tienen 40 minutotes para contestar el cuestionario.
y les voy a crear la asignación de para entregarla el martes. El martes cae martes 7. Profe, un favor, profe, ¿puedo poner la diapositiva donde están los ejercicios? Las diapositivas están en Teams. Ah, bueno, señor, gracias. Las diapositivas están en Teams, ustedes las tienen. Se las subí hace como 2 semanas ya. Listo, entonces ya creé taller de formación de imágenes. Está hasta el martes a medianoche la entrega, muchachos. Y vamos contestando el cuestionario. Las diapositivas ustedes las tienen, pueden irlas mirando también a medida que, pues bueno, les hago alguna pregunta, ¿no? Pues muchachos, voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes se concentren allá en su cuestión.